me acuerde, yo le digo. O sea, no tienes nada que preguntarme porque no te acuerdas. En el momento, pues no tienes nada que preguntarme. Bueno, el día viernes fueron Profe, la sustentación. Dame un segundo. ¿Quién? Dime. yo sí tengo Celia, dudas hola. sobre la investigación, pero pues no sé si ¿Sí? mejor hablo con usted ya cuando esté libre para no Si quieres me haces interrumpirlo. la pregunta, si quieres me haces la pregunta porque a veces me gusta cuando preguntan, porque de pronto algo de lo que digo le sirve a todos. Entonces pregúntame y yo te digo, lo hablamos después o lo respondo ahora porque quizás una duda que otros puedan tener, ¿no? Bueno, es que yo estaba intentando hacer el trabajo, la tarea de hoy, pero me ha Ajá. costado un poco porque usted sabe que cuando se hace el anteproyecto, según lo que entiendo, empezamos a dar como una investigación y soluciones ante un problema, una problemática. Y Ok, ahora mismo no tengo muy claro la problemática que puedo utilizar para desarrollar el proyecto que tengo en mente. Entonces, muy eso es bien. lo que me hace como que Bueno, falta y me confunde un poco. partamos de algo. Una problemática no siempre es un problema. Eso creo que lo hablamos en la primera clase y lo vamos a volver a tocar hoy. Una problemática no siempre es un problema. Podemos entender problemática un interés, ¿no? Un interés. Si yo voy a hacer un documental y mi documental es sobre la compra de votos, eso es un problema. Hay un problema cuando se venden los votos. Pero si mi documental es describir de pronto un poco cómo fue la historia del cine o cómo llega el cine a Cartagena, eso no es un problema. Y como eso no es un problema, no, no hay que verlo como algo a resolver. Puede ser simplemente describir que, bueno, que nos hace falta conocimiento, que necesitamos conocimiento, que es importante conocer esos aspectos y describir como las ventajas que tiene hacer ese trabajo. Sé que no te estoy respondiendo, pero la pregunta como tal para ti sería si tú sientes que el trabajo que estás pensando realizar implica un problema desde el punto de vista de algo que necesita solución o si consideras que es solo una temática interesante que te interesa trabajar. Si quieres, me dices ahora mismo enseguida cuál es tu tema para mirar a ver si realmente hay problemática o si no. Bueno, no sé si recuerda que yo le había comentado la vez pasada que quería utilizar el tema de las fotografías para representar las cocinas Sí, de claro, los ya me acordé. barrios de acá. Entonces, mi idea es como mostrar lo que sería la gastronomía dentro de las casas de acá, porque a partir de la comida que hay se pueden entender muchas cosas. Porque según he estado leyendo, pues estaba leyendo mucho sobre la gastronomía, influye mucho en la cultura de cualquier lugar, de las idiosincrasias de todas las personas, como que uno puede entender mucho a partir de ahí, incluso hasta los colores, todo lo que se utiliza, la vegetación, todo, y quiero como ampliar en eso, como que siento que a pesar de que uno reconoce mucho el tema de los fritos y toda la cuestión aquí en Cartagena, siento que también hay comidas muy caseras que de pronto no sé, es que no sé cómo explicarle, no sé si me voy a entender. Quisiera Yo te mostrar voy a hacer como una, yo un te voy a hacer una plato, pregunta. Ajá, dígame, continúa, no, continúa. Continúa, dígame. continúa, continúa. Yo te voy a No, hacer ya una terminé. pregunta yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me la respondas con toda la seriedad del caso. Ok. ¿Cuál es tu duda respecto a hacer la justificación? Llevas aproximadamente 4 minutos hablando y son 4 minutos justificando tu trabajo. Profe, porque no sé cómo decir el problema. Eso que estás diciendo es lo que tendría que escribir. Está perfecto, me has dado como 4 razones de por qué tu trabajo es importante. Cosas, por cierto, que yo no sabía. Eso que me acabas de decir, esa investigación que hiciste y ese argumento final que estás diciéndome de que consideras que no todo se resume al frito. Muchacha, tú lo que tienes es una justificación a punto de ser escrita. Muchacho, perdón. Lo que tienes una justificación a punto de ser escrito, de ser escrita. Bueno, sí. Debería entonces hacerlo de esa forma. Es que tenía duda Eso, con claro, respecto a claro, eso. eso es lo que se entiende por justificación. Por eso la pregunta era un poco así, porque te parece importante, qué te parece que tiene de novedoso. No recuerdo muy bien cómo fue la pregunta que elaboré. Pero en efecto, eso es lo que se hace en una justificación. Y me gusta mucho que hayas hecho la pregunta porque aún no le hemos puesto nombre de justificación, pero ya es como ir tomándole esa idea. Pero me gusta mucho que se haya hecho esa pregunta porque es lo que puede estarle pasando a muchos en su cabeza. No saben
por qué van a hacer su trabajo, pero subconscientemente tienen un montón de ideas de por qué decidieron hacer ese trabajo, ¿no? O de por qué ese trabajo es importante. En el caso de CELT, me gusta mucho que hizo ya investigación, según entiendo. ¿Estoy en lo correcto o estoy en lo falso? Sí, sí, estuve leyendo eso. Bueno, perfecto, ya le hizo investigación, ya miró, ya tomó idea de lo que leyó. ¿Estoy en lo correcto o estoy en lo falso? Correcto. Entonces, en parte para eso sirve la lectura. En este caso, en el caso de Cell, pues ya leyó, ya tenía posiblemente unas ideas en su cabeza y ya acaba de encontrar otras ideas que le permiten, que lo pueden ayudar a justificar lo que está planeando, ¿no? Y esa es la importancia de leer. Por una parte, pero por el otro, quiero que piensen que todos los que deciden hacer un trabajo tienen unas razones personales, sociales, culturales para hacerlo. Y es eso lo que debiera en la justificación. A medida que leen, van a encontrar muchas más ideas, pero de entrada pueden haber algunas razones muy personales para hacerlo o de mero conocimiento que se les ocurra y eso es completamente viable. En ese sentido, no se varen. Estamos tratando de escribir un texto con calidad, bien escrito, pero a veces escribimos cosas como muy personales, basadas en lo que nosotros creemos y decimos, uy, está malo porque es que yo realmente no sé lo que estoy diciendo y no estoy seguro, pero no, hágale, que eso sirve, de ese saca algo, ¿no? Es mejor una naranja seca para hacer un jugo que no tener ninguna naranja. Si usted quiere hacer un jugo sabroso de naranja, busque naranjas con mucha jugosidad. Pero si no encuentran, pues compre la seca, que de algo se saca de ahí. Así sea sacándole la frechita y licuándolo con un poquito de agua, algo saldrá. A no tener nada. No sé si ese era tu problema, Cel, que de pronto no sabías si esas ideas que tienes en tu cabeza te servían o no. Sí, profe, era eso porque, como le decía, no sabía si eso era un problema como tal, pero creo que ya entendí lo que me explicó. Bueno, esa es por lo menos una justificación de tu trabajo. Ahora, problema no hay. El problema que hay es que de pronto ese trabajo no se ha hecho y que ese trabajo es importante. Ese sería el problema. No siempre tiene que haber un problema. Uy, si no hacemos esto, se acabó el mundo. No necesariamente. Cielo, ¿pediste la palabra o no sé si fue un error? Sí, es Si que fue un ya, error, si gracias. pediste la palabra. No, sí pedí la palabra. Ok. Sí, era algo parecido a lo que le pasa, pero no sé si es lo mismo. Ya usted sabe mi tema de todo esto, pero yo no sé plantear ni sé qué palabras utilizar cuando, por ejemplo, que tenga que colocar el objetivo, o sea, esas cosas no sé como tal, Bueno, cómo escribirla y más porque yo estaba utilizando el verbo de normalizar y me dijo que eso era algo grande. Entonces, no, o sea, me parece que decir que solamente vamos a mostrar eso, mmm, no sé. bueno, Siento que vamos está por partes. incompleto. Ok, Vamos por partes. Obviamente que no sepan cómo hacer ciertas cosas, no hay problema. La gracia es ir aprendiendo y ir recogiendo la caída. Y quizá no terminen aprendiendo en esta clase, y quizá terminen haciendo algo ya más mecánico que porque realmente tengan dominio de que se hace una justificación. Eso por una parte. En Google salen unas tablas de verbos para cada... Vale. Gracias, Marta. Sí, eso es muy cierto. Hay muchas tablas de verbos que sirven. Pero el problema con Cielo es que Cielo se ha tomado el trabajo. O sea, Cielo está preocupada por la situación, pero tenemos que entender dos cosas. Una cosa es lo que nosotros queremos hacer para la universidad y la otra es lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Cielo está proponiendo un documental sobre personas pequeñas para mirar el tema de la discriminación y ella, su objetivo general es normalizar la presencia de personas pequeñas. Palabras más, palabras menos eso. O sea, que no haya discriminación. Ese es un gran objetivo. Pero cuando ustedes plantean un objetivo de trabajo de investigación, tiene que ser algo que puedan alcanzar. Entonces, el verdadero problema con esa idea de normalizar es que la única manera en la que tú logras tu objetivo es que después de hacer tu documental, todas las personas que lo vean normalicen la presencia o la contratación o lo que sea de personas pequeñas. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque tú te comprometiste a eso. Tu objetivo al final es conseguir que se normalice su presencia, que no discriminemos. Y si tú no logras eso,
no habrías terminado tu trabajo. ¿A dónde quiero llegar? Cuando se plantean objetivos que quizá se escapan de nuestras manos, no porque no podamos lograrlo, sino porque, o sea, no depende de nosotros lograrlo, nuestra investigación no acabe. Yo entiendo que para ti simplemente crear un documental no es un objetivo lo suficientemente grande, pero ojo, eso es lo que en el fondo tú vas a lograr. Ahora, lo que ese documental logre una vez salido al mercado es otra cosa. Pero tu objetivo para poder graduarte sería simplemente crear el documental. Parece corto, parece breve, pero es que si te haces un compromiso más grande, tienes una responsabilidad más grande y con mayor razón tienes que lograrlo, ¿no? Objetivos como concientizar a las personas son objetivos complicados porque si no concientizan a todas las personas, pues no lo lograste, ¿sí? Tratar. Habría que mirarlo. Es una manera más sutil de decir tratar de normalizar. El problema con tratar es que no se sabe si se logra o no se logra, ¿no? Y los objetivos tienen que ser medibles, o sea, tienen que indicar si se logró algo o no se logró. Por ejemplo, si yo digo voy a tratar de explicar el tema y al final termino la clase y no expliqué el tema, ¿logré mi objetivo o no lo logré? ¿Quién me responde? No, profe. ¿Estás No, seguro? Sí, lo logré. Yo traté. Yo dije voy a tratar. No lo logré, pero Bueno, yo traté. eso sí. ¿Cierto? El problema con verbos como tratar es que quedan como tratar, intentar, quedan en el aire. Si lo lograste, chévere. Si no lo lograste también porque tú solo estabas tratando, intentando, ¿no? Voy a intentar o voy a tratar de que acabemos a las 9:30. Si no lo logro, igual no importa, yo traté, fui lo más rápido que pude. No pude, ajá, traté. Entonces, tratar sí, de normalizar es complicado porque el verbo no logra no logra, no dice si lo vas a lograr o no. Muy diferente si me dices algo como crear un producto audiovisual que pueda normalizar. Ya eso es diferente porque tú creas tu producto y quizá el producto podría normalizar, pero no te estás comprometiendo. Tu compromiso fue crear el producto. Ya si el producto logra la normalización o no, eso es otra cosa. ese Esa sí sería se otra puede utilizar. manera quizá, hay que mirarlo, hay que tratarlo con pinzas. Pero lo que yo quiero que te focalices y todos los que piensan realizar audiovisuales focalicen es que el objetivo es crear un producto audiovisual, crear un podcast, crear eso. El tema no es que sea secundario, pero no se comprometan a que el tema va a cambiar la sociedad porque eso es difícil. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda respecto a lo que me escribió en el Padlet. ¿Dime? Sobre que el primer objetivo está bien, pero que los otros no tanto. En ese no tanto, o sea, significa que los tengo que cambiar todo o puedo agregar otros con la corrección que usted me dijo y dejarlos ahí o los quito. Mi buen compañero Frank, el problema con tus objetivos, que no estoy mal, pero voy a irlo buscando, es que el primero da cuenta de que tú quieras hacer un documental, pero los segundos no. Ahora, eso no es algo que yo te pueda criticar y pueda decir, Frank, es que tú no sabes, porque eso no lo hemos hablado. Pero es que en este caso, como tu objetivo es crear un producto audiovisual, ya sea documental, serie web, lo que sea que vayas a hacer, no tengo ni idea, no me acuerdo. Esto se me cambia aquí está, Frank. Los otros ya son un poco más sociales, es decir, el primero es realizar un documental donde se evidencia la labor de la corporación de la comunidad, muy bien, pero los otros ya tienen que ser objetivos específicos enfocados en la producción del documental y no tanto en el tema, ¿sí? Deben ser objetivos como crear un plan de preproducción en el que se manifiesten estas cosas. Siguiente objetivo, organizar la producción de tal cosa. Tercer objetivo, realizar el aparato de postproducción y todo lo demás. Es decir, tu primer objetivo está apuntando a la realización de un documental. Mientras que, tu primer objetivo está apuntando a la realización de un documental, mientras que los otros están apuntando un poco más al tema social y a todo eso. No, los objetivos tienen que ir en línea recta, de eso vamos a hablar. Los objetivos tienen que ir en línea recta. Si tu objetivo es crear un documental, tus objetivos específicos deben decirme cómo se va a crear ese documental. Si tu objetivo es describir los problemas
investigación tradicional, describir los problemas de los inmigrantes venezolanos en Cartagena. Entonces tus objetivos específicos van a ser cómo vas a lograr esa descripción. Bueno, se explicará cómo llegan, se explicará cuáles son las condiciones de vida, se explicará, sí, los objetivos específicos dan cuenta de cómo se logra el objetivo general. Y en este caso tú dices que vas a realizar un documental y está bien, pero los siguientes deberían dar cuenta de cómo se realiza el documental, no de qué trata el documental. No sé si acabo de ser claro en lo que estoy diciendo. Sí, gracias. Vale. De todas maneras, eso apenas... Dime. Cuando uno va a hacer un documental, en el proyecto se va a agregar los guiones, o sea, el técnico y el literario. En efecto, sí. No, en el proyecto no. O sea, sí los agregas, pero cuando en esta clase no. Pero cuando tú lo vas a entregar para graduarte, ahí tienes que estar. En esta clase porque lo vamos a dejar hasta el proyecto, hasta la metodología, hasta cuando estás a las puertas de comenzar. Pero cuando tú te vas a graduar, claro, eso hay que entregarlo todo. Pero en esta clase todavía no. Si lo están adelantando, súper, chévere, ojalá. Pero no es necesario todavía. Bueno, profe. Bueno, quiero aclarar algo. Todas las preguntas que me están haciendo las estoy respondiendo, pero ojo, todo esto vamos en el proceso. Lo que me estaba preguntando Frank de objetivos, eso viene después. Lo que estaba preguntando Cel de objetivos, también algo de eso viene después. Lo que estaba preguntando Cielo, o lo que le estaba intentando indicar a Cielo, viene después. Vamos todo paso lento para ver hasta dónde podemos llegar, que mi objetivo es terminar los proyectos de forma por lo menos escueta. Antes de comenzar, quisiera presentarles, y creo que se los puedo compartir, ya ellos me dieron, aunque me dieron autorización de compartirse a otra persona, quiero presentarles el trabajo de los señores Juan Martínez Franco e José Jiménez Rodríguez, que se llama Pobreza, Violencia e Injusticia Social en el Rap Cartagenero, una aproximación a través del análisis del discurso, que presentaron el día viernes y que fue aplaudido. ¿Sí? Sí, fue un trabajo que se consideró con meritoria, tuvo mucha aceptación, la verdad no hubo ninguna crítica, y pues nada, para que la idea es que lo veamos y lo comentemos un poco, podemos ver este y podemos ver otros trabajos de producción para verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, revisamos un poco así muy somero la tabla de contenido que tiene pues una introducción, un planteamiento del problema, una descripción del problema, una pregunta problema, una justificación, unos objetivos generales específicos, un marco teórico con algunas definiciones, un marco metodológico y un análisis por capítulos. ¿Qué quiero que veamos? Bueno, si nosotros lo vemos, el trabajo tiene 149 páginas, pero en el fondo no tiene tantas, no tiene menos, porque aquí hay anexos y todo lo demás. Y pues sí me gustaría que por lo menos le echaran una ojeada, estos muchachos dejaron aquí una cosa, que le echaran una ojeada sobre cómo plantean por lo menos ellos el problema, que averiguan un poco sobre el rap, sobre cómo el rap se utiliza para transmitir mensajes, para transmitir contenidos, y en general el trabajo se va a centrar sobre todo en analizar el rap cartagenero y las posibles temáticas que este rap transmite, ¿sí? ¿Alguien no sé si preguntó algo? Me pareció que sonó aquí el chat de aquí. O no sé si solo están... Pásala. Bueno. Entonces, quiero que veamos algo en los objetivos, solo para mirarlo ahora. El objetivo general de estos muchachos era analizar desde el punto de vista de análisis del discurso 10 canciones de rap cartagenero a fin de presentar cuál es la percepción de los raperos sobre problemáticas sociales comunes que afectan su entorno, ¿no? Es un trabajo tradicional. Hecho con análisis del discurso, lo que van es analizar canciones. Si nos damos cuenta, ellos van a analizar, desde el punto de vista del análisis del discurso, 10 canciones que representan las problemáticas sociales comunes al entorno de los raperos. Es un objetivo general. Van a analizar canciones y mirar qué dicen de los temas que ahí se plantean. Y si vemos los específicos dan cuenta de cómo se logra analizar a través de un conjunto de canciones de rap cartagenero cómo el hip hop puede ser visto por los raperos como un instrumento de resistencia y pertenencia. Ese es el primer tema que van a mirar. Segundo tema, determinar los factores e implicaciones de la pobreza, siguiente tema, en un conjunto de canciones de rap cartagenero. Y examinar desde una perspectiva discursiva cómo se aborda el tema de la violencia en canciones de rap cartagenero. ¿A dónde quiero llegar? A que el objetivo general, y eso es lo que estaba tratando de decir la Frank, es un objetivo de todo lo que se va a lograr. Ellos van a describir las problemáticas, algunas problemáticas, y luego
En los específicos dicen cuáles son las problemáticas que van a abordar. Pero igual habría que verlo a más profundidad, es un trabajo bastante largo realmente y no lo vamos a discutir mucho, solo quería que lo vieran para que tuvieran una idea y porque, bueno, justamente el día viernes pues fue un trabajo que gustó mucho. ¿Sí? Eso por una parte. Por la otra, yo creo que ya yo les hablé previamente del reglamento estudiantil, ¿no? No, profe. ¿No? Bueno. No vamos a tocar el reglamento estudiantil ahora porque tenía otra cosa preparada, pensé que sí lo había hecho, pensé que lo había hecho en la primera clase, pero bueno, toqué unas cosas por encima, pero no todas, pero quiero dejar algo muy en claro porque ayer tuve una reunión con un conjunto de estudiantes que dicen que su profesor de anteproyecto no les habló de esto, yo no fui su profesor de anteproyecto, pero sí quisiera que quedara claro en algo. Cuando estamos en anteproyecto, la idea es que en cuarto semestre desarrollemos el anteproyecto, esto se lo voy a pasar también, para que lo lean, y es más, les voy a poner un trabajo de primer corte de esto, para que después no digan que Alex no lo hizo. Ustedes en cuarto semestre comienzan su anteproyecto y ustedes lo van adelantando o no, eso es decisión de ustedes. Pero ustedes para séptimo semestre ya tienen que estar definidos y decididos con qué es lo que van a hacer. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque en séptimo semestre, en la primera semana de séptimo, se les va a pedir un formato que ustedes tendrán que llenar en el que van a colocar como las ideas principales de su trabajo para que en séptimo ya comiencen a tener un tutor, alguien que los guíe, ¿sí? Eso para que lo tengan pendiente, anótalo en un cuaderno, a partir de séptimo se les va a pedir el reglamento. Ayer algunos se quejaban y decían, pero ¿por qué no nos avisaron en sexto? Entonces fue como que, bueno, porque el reglamento dice que es en séptimo, y entonces fue como, bueno, ¿el profesor les avisó o no les avisó? Entonces yo en este caso les estoy avisando que en séptimo tienen que tener lista su idea y que en ese momento dado, que quizá yo no esté por acá o quizás sí, no lo sé, no espero que digan, Alex no lo dijo porque lo estoy diciendo ahora. A finalizar el semestre lo volveré a repetir porque a finalizar el semestre les voy a pedir un formulario para que ya quede listo. Bueno, aquí no hay nadie de los del semestre pasado, pero el semestre pasado, por ejemplo, se los pedí y los muchachos entregaron su formulario. Ahora, si lo van a tener y van a usarlo el mismo dentro de 3 semestres, no lo sé. Pero en séptimo semestre se entrega un formulario y cuando terminemos este semestre, la idea es que ya quede listo para entregarlo. Si le hacen cambios después, pues no hay problema. Pero que ya quede listo para que no digan que el profesor no les avisó que en séptimo tienen que entregar un formulario donde dicen de qué van a trabajar para que les den tutor. En séptimo, no en octavo, en séptimo. Y es imperdonable que un estudiante llegue a séptimo y diga, no sé qué voy a hacer, o nunca se me ocurrió nada, porque se supone que ustedes están todo este tiempo pensando en una posible idea. Ustedes se tendrán que graduar algún día. Entonces, así hagan un proyecto ahora que no les guste y que solo lo hagan para salir del paso, tengan presente que siempre van a tener que pensar una idea de qué van a hacer. Los que la tienen clara me parece excelente. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿y entonces el tutor queda asignado desde séptimo semestre y podemos comenzar a trabajar con él o ya en octavo? En efecto, no, en séptimo, comienzan en séptimo. Eso sí, en séptimo, bueno, cuando ustedes estén en séptimo, va a haber otro semestre en octavo, va a haber otro grupo de personas en octavo. Entonces, esas personas de octavo tienen privilegio, ¿no? Por ejemplo, supongamos que a ti te asignan a Jorge. Entonces, posiblemente Jorge se va a ver con esa gente de octavo unas 8 veces en el semestre. Contigo no se va a ver tantas, se va a ver unas 2, 3. Cuando ya tú llegues a octavo, ya se ve 8 veces contigo. Pero la idea es que lo vayan viendo para ir haciendo adelantos de la escritura, algunas ideas, pero sí, desde séptimo comienzan a utilizar su tutor. Definitivamente no va a ser la misma cantidad que lo vean en octavo, pero lo pueden comenzar a utilizar para adelantar trabajo, ¿no? Generalmente porque, bueno, en la primera semana entregan el formulario, después hay 5 días, a los 10 días es que les avisan, luego se les dice que envíen una carta en la que ustedes van a decir quién va a ser su tutor, o sea que tienen tutor como a partir de la semana 5 o 6, mientras que ya los de octavo les van a llevar una ventaja porque esos tienen tutor desde la primera semana. Pero ya, por ejemplo, en la semana 7 tú lo ubicas, se ven en la semana 8 y así, pero la idea es comenzar. En sí, no es séptimo y octavo, es como mitad de séptimo y octavo que tienes tutor. Pero es mejor tenerlo en séptimo, así sea en la mitad del semestre, que tenerlo en octavo tarde, sobre todo porque
pueden aprovechar las vacaciones de séptimo para adelantar. Ustedes están en séptimo, cuarto, quinto, o sea, por ejemplo, eso serían vacaciones de diciembre del año 2022. Ustedes aprovechan su diciembre del 2022 y en lo que se comen la lechona y el tamal también pueden ir adelantando un poquito de trabajo porque ya tienen un tutor y cuando llegan a octavo ya llegan con algo bastante avanzado para no estar tan estresados. Pregúntale a los de octavos si se estresaron por entregar su trabajo. Profe, los tutores se eligen de acuerdo al tema que lleva el estudiante, ¿cierto? En efecto, sí. Y si uno conoce más o menos, por ejemplo, un ejemplo dado, si estuviera haciendo el documental, si estuviera haciendo algo en el cual usted podría ser mi tutor, yo podría decirle antes de llegar a séptimo que me vaya ayudando o algo así. Sí, sí. Obviamente, en tu caso que es un documental, tu tutor va a ser alguien de creación. Jorge, Felipe, Diego, alguien que cree. En el caso de Celt, por ejemplo, que él quiere hacer algo de fotografía, pues si tuviera que seleccionarse un tutor ahora sería Aida, ¿no? Y así sucesivamente. Los tutores son dependiendo del tema de investigación. Y siempre van ligados a lo mismo, ¿no? O sea, no es como que, yo sé que tú no estabas hablando de mí, pero no es como, por ejemplo, que alguien diga, yo quiero hacer un documental, pero quiero que tú, Alex, seas mi tutor. No, yo no puedo porque yo de eso no sé. Ah, pero tú puedes guiarme en la escritura, sí, pero yo no puedo guiarte en cómo vas a hacer el documental. Yo ni siquiera sé tomarme fotos yo mismo. Así que, pues, de ahí estamos mal. ¿Sí? Bien. Aclarado todo eso, vamos un poco a lo del día de hoy. Todo esto, o sea, todo lo del reglamento lo veremos mejor en un momento dado, posiblemente en la semana 5 lo veremos un poquito mejor y al finalizarlo volveremos a discutir para que les quede claro, ¿no? Pero vamos a lo de hoy. Bueno, diseño de un proyecto. La clase pasada estuvimos mirando un poquito de que en todo proyecto pues hay como unas partes que se deben tener y en el caso de los de investigación tradicional, hay un planteamiento de problema. De pronto me quedo un poquito lento cuando hablo, ¿no? De pronto como que puedo quedarme un poquito, se me va un poco, estoy ligeramente cansado, pero no importa, aquí estoy. Tiene que haber un planteamiento de problema, una descripción de problema, una pregunta problema, una justificación, unos objetivos, una metodología y una teoría. Este es el anteproyecto de los de tradicional. En el de los de creación es más o menos lo mismo, pero comenzamos con una disciplina o área artística, eso ya lo habíamos dicho. Comenzamos con un objetivo, fíjense que hay una diferencia, acá el objetivo se plantea de tercer punto, acá se plantea de segundo. Comenzamos con una descripción sintética del proyecto, eso está bien fácil. Ustedes pueden comenzar a decir qué es lo que ustedes planean hacer en su proyecto, primero, en cuanto a tema, y segundo, en cuanto a técnicas. Por ejemplo, en el caso de Frank, diría, nosotros queremos retratar las vivencias de este grupo colectivo que lucha por los derechos afros, creo que es lo que hacen, y que se formó en tal parte. En el documental queremos abordar estos aspectos, queremos abordar su creación, la manera en cómo ha ayudado al pueblo, la manera en cómo ha ayudado a la comunidad y cuáles son las estrategias que utilizan. El documental lo haremos de la siguiente manera. Utilizaremos, qué sé yo, cámara en mano o no sé, yo no sé nada de producción, pero cámara en mano o el tipo de documental de no sé quiéncito Nichols, o el tipo de documental realista X, o el tipo de documental tal, porque queremos captar eso. Esa sería la descripción sintética, y luego la justificación, que es el por qué el proyecto es importante. Profe, pero si usted dice que uno debe poner qué va a hacer, qué tipo de cámara, y eso no iría más que todo en metodología. No. En la descripción sintética no vas a decir qué tipo de cámara, sino vas a decir como que cómo planeas hacerlo, pero ojo, es una descripción sintética. O sea, es como un pequeño resumen inicial. Obviamente aquí lo pondrías como en 3 líneas y luego en la metodología sí describes todo en mayor detalle. ¿Sí? Ok. Luego seguiría la justificación, que es lo que estábamos hablando del por qué el proyecto es importante, qué cosas debería tener, qué cosas no debería tener, cómo, por dónde va, Y luego un poco de información ya y documentación, que es lo que yo los mandé a hacer, que ya deben haber comenzado a hacerlo, que es a buscar textos e información sobre parecida o similar a lo que ustedes están desarrollando. Me preguntaba Isaías hoy, me decía, profesor, yo puedo, en los antecedentes, en lo que estoy buscando, yo puedo meter videos, claro, pero siempre que sea un video serio, ¿no? O sea,
un documental que haya hecho, qué sé yo, el documental de Carlos Ortiz, por ejemplo, que le hicieron ahora presentación de trabajo, fue de los trabajos presentados ahora en esta última sustentación. Una cosa sí, que tiene un proyecto y que lo hicieron con un proyecto en mano, eso sí se puede mostrar. No un videito que se encuentran en YouTube que no saben ni siquiera de dónde salió, ¿no? Eso no, tiene que ser un trabajo pues con bases y fundamentos. Estoy tratando de ver si tengo, sí, tiene que estar es acá, 30 días antes. Por ejemplo, algo como aquí para ver un poquito. Ábrete, por favor. Ok, ábrete. Esto por lo menos para ver un par de segundos de lo que fue el trabajo de Carlos Ortiz y para que vean un poco la imagen, un poco lo que diseñaron, no sé si están escuchando, pero para que vean un poquito de lo que hizo Carlos y de lo que hizo Guillermo. Esto se hace y esto es un video que yo sí puedo citar porque ellos hicieron un proyecto, lo diseñaron cómo lo iban a hacer y luego lo realizaron, ¿no? Cualquier cosa de manualidades y me enamora más y más y más. Mi sueño es que este corregimiento vuelva a ser tu verano. ¿Sí están viendo? Sí, profe. De muy pequeño yo hacía banquito de zinc, cogía una tablita, le colocaba una probita y lo demás es así, lo mandaba por los puestos pescando. Cuando pelaba elevado, llegaba a donde ellos estaban elaborando, me gustó el arte y que me quedó en la mente y lo conseguí de aprender. Todo de chiquito me gustó eso. La carpintería de Rivera es todo la sabiduría, todo el conjunto de conocimientos muy antiguos que sirven para construir embarcaciones de madera. Cantaba la de mi primer El Cantillón, 800 que abandonamos por... En fin. Ese fue un documental que presentaron también el día viernes. Algo así lo pueden citar, ¿no? Ahora muchos van a decir, ay, profesor, pero si yo me encuentro un video, pero yo no encuentro el proyecto, yo nada más, digamos que Carlos y Guillermo montan esto en YouTube. Yo nada más me encontré eso. Bueno, pero trata de buscar la descripción, de pronto en la descripción te das cuenta de si es un trabajo serio, de si es un trabajo profesional. Lo más normal es que si uno monta esto en YouTube, lo monte con todos los datos, trabajo presentado para graduarse en la Universidad X, Ese tipo de videos sí se pueden utilizar, ¿sí? Pues yo creo que hay un mal audio, obviamente, porque se está transmitiendo desde acá, pero pues fue un video muy bonito y algo así es como lo que pueden hacer. Y es algo que demora 14 minutos, ¿no? Esos son como el tipo de trabajos que se esperan para graduarse. Entonces. Profe, y si consigo un video X de ya sea un canal de televisión o algo así, ya sea una crónica o un pequeño documental. Todo eso es viable siempre que tengas alguna base de dónde viene, ¿no? De pronto lo conseguiste de un canal de televisión, porque lo grabaste en tu casa, no sé, con un VHS, no sé cómo se grabarán en televisión ahora mismo, o porque lo bajaste de alguna parte, todo eso es viable. Pero lo que quiero decir es que el video que utilicen como antecedente tiene que ser, o sea, una cosa que sepamos de dónde viene, que estemos seguros de dónde viene y que haya sido hecho con calidad, ¿sí? Entonces tú lo ves, te das cuenta que el video tiene calidad, pero no tienes idea quién lo hizo, no te sirve. Tú lo ves y te das cuenta que el video no tiene calidad, aunque si sabes quién lo hizo, bueno, no te sirve. Pero tú lo ves, te das cuenta que tiene calidad y que aparte de eso, si sabes quién lo hizo, en qué condiciones, perfecto, ese sí te sirve. Pero el video puede salir de donde sea, puede ser un video,
una revista, un podcast, lo que sea, siempre que tenga sus fuentes, ¿sí? Bueno, dicho eso, estos son como los elementos principales de un proyecto, entonces vamos a ir entrando en cada uno. En los de creación también hay un marco teórico, hay una metodología, si vemos aquí, y también hay un marco teórico, pero el marco teórico ya no tiene tanto que ver con las teorías que hayan sobre comunicación o sobre el tema que estén trabajando, sino un poco más explicar cuáles son los conocimientos que ustedes tienen para hacer ese trabajo, ¿sí? Cada cosa de esta la vamos a ir viendo en cada clase, o sea, esto es como de lo que trata todo el semestre, que ya, por cierto, vamos en la tercera clase y ya es para que esto lo tuviéramos bastante claro, pero no importa, esto es para que vayamos teniendo en cuenta de qué debería tratar todo el semestre. Y pues en la creación, el marco teórico no es tanto una teoría, sino la aplicación de los saberes que ustedes tienen. Explicar qué tipo de técnicas van a utilizar, por qué esas técnicas, sobre todo acá más que todo es justificar el por qué esas técnicas, si van a utilizar cierto tipo de grabación, cierto tipo de documental, explicar por qué, ¿sí? Dicho todo eso, podemos comenzar. Y vamos a comenzar antes por el planteamiento del problema. Aquí arrancamos con la pregunta problema, pero vamos a arrancar primero con el planteamiento del problema. ¿Hay dudas hasta aquí en lo que estoy hablando? O sea, sé que hay muchas, pero no sé si alguna concreta de lo que yo estoy hablando. Bueno, imagino que ninguna. Entonces, tenemos que hay un planteamiento de problema y hay una pregunta problema. ¿Qué es el planteamiento de problema? Lo voy a mencionar muy someramente porque no es algo que quiero que hagamos para este corte. Es algo que posiblemente quiero que dejemos para después. Irónicamente debería ser lo primero por donde uno arranca, pero quizá no lo tenemos tan claro desde ahora, sino que a medida que vayamos leyendo, nos vamos dando cuenta de cuál es el problema. Ya ustedes tienen una tarea que es ir leyendo, ya yo les dije que fueran leyendo por lo menos 2 artículos para la próxima, ya hay que presentar algo. Pero eso lo vamos a ir alimentando a medida que pase el tiempo. ¿Qué es un planteamiento de problema? Bueno, un planteamiento del problema es la explicación de la situación actual que lleva a que se realice la investigación. Como ya sabemos, puede ser un problema real, un problema como tal, o un asunto que nos interesa, ¿sí? Cuando es un asunto, cuando es un problema real, uno lo que hace es describir ese problema que uno quiere solucionar. Voy a preguntar. Está por una parte el señor Frank, que quiere hacer un trabajo sobre un colectivo, sobre un grupo, no me acuerdo si es con Sebastián que lo quiere hacer con un grupo para mostrarnos un poco cómo este grupo ha ayudado a comunidades afrodescendientes. Y por el otro está el trabajo de Cielo, que quiere abordar la temática de la discriminación hacia las personas pequeñas o enanas. No sé cuál es el término correcto. Ahorita Fran hablaba de eso, pero yo realmente no sé cuál es el término correcto. Pregunto, ¿cuál de los dos tiene un problema que necesita solución? El de la discriminación no. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos el de la discriminación, por un lado, por un lado, de Cielo, y no me acuerdo cuál es su compañero porque sé que son 2 personas. El de Cielo y el de Fran estaría como un problema o como un asunto que nos interesa porque nos agrada. Porque queremos mencionarlo, ¿no? ¿Dónde creen que encaja el de Fran? ¿En el de arriba o en el de abajo? En la explicación de la situación actual. No. La explicación de la situación actual es de ambos. Ambos van a explicar la situación actual.
Solo que uno va a explicar un problema que tiene que solucionarse y el otro va a explicar un asunto que nos interesa. Un problema. Un asunto que me interesa. Muy bien. Es más un asunto que nos interesa. ¿Por qué? Voy a preguntarle a Frank. Frank, ¿hay algún problema? Bueno, no sé si Frank y Sebastián, cualquiera de los dos, ¿hay algún problema con ese colectivo? ¿Están haciendo algo mal? ¿Están perjudicando a alguien? No, pero no tienen apoyo por parte de, digamos, de la gobernación. Están olvidados de acá de la ciudad. Bueno, eso nunca lo habías dicho. Por ahora vamos a dejarlo acá. Para eso, eso es uno de los temas por los que se quiere hacer el documental. Bueno. Para visibilizar todo eso. Eso no lo habías dicho en ninguna parte, señor Frank. Me acabas de cambiar un poco mi ejemplo. Documental sobre colectivo de Frank y... ¿Quién es el otro? Javier Pineda. Sebastián Pineda. Sebastián Pineda, ok. Profe. Dime. En lo que me interesa podría entrar el tema mío. ¿En dónde? Dame un segundito, me está llamando. Dame un segundito. Listo. Aló, ¿tú, Erika? Estoy en clase. ¿Por qué? A las... ¿No tienes una fotito o algo de ella? Como una foto de tu firma. Yo lo que hice fue que tengo una foto de mi firma y la pego como una imagen. Ah, pues yo lo que hice fue que yo la seleccioné de una carpeta y la arrastré hasta allá. Mira para ver si te funciona. Si no, a las 9:30 estoy libre. A las 9:30 estoy libre. Vale, listo. Chao. Bueno, me disculpan que haya contestado la llamada, pero era una llamada de la profesora Erika, porque tenemos que llenar unos papeles con una firma, yo soy el encargado y a ella le hace falta porque está teniendo problemillas. Por eso, por primera vez, creo que contesto una llamada, con excepción de otras veces en las que haya contestado la de Lucy, que también, pues, toca, porque es de arriba, ¿no? ¿Quién me estaba hablando y qué me estaba diciendo? Robin Zamora. Profe. Robin, ajá. Considero, bueno, el tema mío, que es el analizar el comportamiento de la emisora Tropicana en los primeros 3 meses después de la pandemia, de la llegada de la pandemia. Ajá. ¿Y tú consideras que ese es un asunto que me interesa o un problema como tal? Un asunto que... Emisora Tropicana en los primeros 3 meses de la pandemia. ¿Sí? Quiero aclarar algo. En efecto, yo considero que Robin tiene razón. Y yo creo que ese cabe ahí. Quiero aclarar algo. La diferencia con este asunto que nos interesa no es que no sea importante. No es que es solo que es algo que uno considera que le parece interesante conocer, ¿no? Por ejemplo, a mí me parecería interesante conocer Turquía. ¿Me muero si no conozco Turquía? Pues claro que no. De hecho, creo que, o sea, tampoco va a pasar mucho si voy a Turquía, ¿no? Eso es una diferencia. Ahora, ¿qué problema tengo yo? No sé, que... No hay plata. Que no hay plata, eso es un problema. Exacto, eso sería un buen problema. Ahora, un problema que fuera más a largo plazo, no sé, que tuviera una enfermedad, que tuviera un problema de hipertensión que se me estuviera descontrolando, en efecto. O que no tuviera trabajo. No tener plata porque no tengo trabajo. Esos son problemas y las otras son situaciones que simplemente nos interesan porque nos gusta. O sea, a Robin se dedica, no sé si Robin trabaja en Tropicana como tal, pero a Robin le gusta eso y le gusta eso de la locución. El otro día me llamó y puso esto una voz que yo no lo reconocía, no sabía ni quién era. Eso está bien, ¿no? Él le interesa ese tema, no siempre tiene que ser un problema. Dicho esto, quisiera que cada uno me fuera diciendo dónde cree que encaja su trabajo. No importa si es creación o tradicional. Una pregunta. Dime. En caso tal de que sea un asunto que nos interese, ¿cómo se podría
escribir el planteamiento del problema. ¿Se Bueno, describiría la idea como tal? ¿O qué? vamos por partes. Vamos primero a hacer lo de la clasificación para luego entonces irme con cada uno y darles, y en lo posible tratar de darle ideas particulares. ¿Sí? Profe, el Entonces, mío es asunto que nos interesa. ¿y cuál es el tuyo? Desplazamiento forzado y retorno al corregimiento de Las Palmas de San Jacinto Bolívar. Desplazamiento y retorno a San Jacinto. ¿Cómo? A José David. José David Jason. Bueno, y Jason. Para que no se sienta desplazado Jason. Y acá es Robin. Bien. ¿Puede mencionarme su trabajo? Bueno, si no hay más nadie, sigo. Y le diré de pronto a lo que hacer, y le diré de pronto a Frank qué hacer, y le diré a Robin qué hacer, y le diré a José David qué hacer. Profe, el mío, aunque no sé si vaya a dejar ese título. ¿Cómo? Que el mío, aunque no sé si lo vaya a dejar ese título. Yo en no asunto que nos estoy interesa. Yo no sé cuál es, o sea, no estoy pidiéndole el título, estoy pidiéndole el tema. Profe, es posible que hayan dos clasificaciones. ¿Cómo así? O sea, que entre de un problema que quiere solucionar y un asunto que le interese. O tiene que estar Bueno, en cuando yo alguno de los dos. digo, no, cuando yo digo asunto que te interesa, o sea, definitivamente cuando hay un problema también es un asunto que te interesa. La clasificación que yo acabo de hacer, que es una clasificación mía, es simplemente para dar a entender que aquí hay algo que necesita solución, acá no se necesita solución. O sea, el problema a ti te puede interesar, en el caso de Cielo a ella le interesa eso. Y en el caso de Frank y Sebastián, ellos están interesados en esos colectivos. Pero es porque eso necesita una solución. Ahora, puede haber casos en los que no se necesita solución. O sea, Robin no está solucionando nada. En el caso de José David y Jason, podríamos decir que no están solucionando nada. Entonces, puede que a ti te interese, pero que lo importante es que se necesita una solución, ¿no? ¿Tú qué crees que sea el tuyo? Sería un problema que se quiere solucionar. Yo coincido. ¿Por qué? Porque yo sé que a ti eso te importa y te importa mucho, pero en el fondo lo están enfocando, tú y Victoria lo están enfocando, sí, Victoria, lo están enfocando en que los muchachos tienen fallas o que la gente debería aprender a manejar su voz. Lo están viendo como un problema. No hay problema con eso. ¿Alguien más? Profe, la mía es ¿Timer? La mía es sobre las pésimas condiciones de salubridad en las que viven los habitantes del barrio Alcibia en la perimetral. Eso sería describir ese problema que uno quiere solucionar. Sí. Pésimas condiciones ambientales en X lugar. No entendí qué dijiste, Timer. Timer y Sara, ¿no? Sí, profe. ¿Otra persona? Profe, los míos, los líderes que ayudaron al desarrollo. El mío. Ajá. Los Dime, líderes Lisa. que ayudaron al desarrollo. ¿Me escucha? Después de que dices líderes se va como la señal, repite. Los líderes que ayudaron en el desarrollo del corregimiento de Costilla Cesar. ¿Tú qué crees que eso es? Un asunto que nos interesa. Muy bien. Profe, Sí. el mío sería como crear un medio de comunicación aquí en la Boquilla. ¿Y cómo que crear un medio de comunicación? Explícame. Digamos, aquí como tal no contamos de pronto con eso que le ayude a la gente a informarse de pronto de lo que está pasando con el entorno o con los personajes que aquí se destacan más que todo. Entonces nos gustaría trabajar en eso. Había
había un proyecto que habían iniciado acá, pero nunca lo terminaron, nunca como tal lo pusieron en marcha, y nosotros estamos interesados en hacer eso. Bueno, y tú consideras, tú y Johnny, creo que son los dos que están juntos, ¿consideran que eso es un problema o que eso es simplemente algo que resulta interesante? Yo creo que podría ser ambas, no sé, que igual se estaría Puede ser un solucionando problema. ¿Cómo? ¿Alguien iba a decir algo? No Yo sé si era diría que es Johnny un que iba a hablar. problema. Tú dirías que un problema, Johnny. ¿Tú qué piensas, Joycer? Sí, igual, a pesar de que también es un asunto que nos interesa a nosotros, pues. O sea, O sea, por eso claro, decía que las dos. pero es que como le decía Andrés, obviamente todos los temas le interesan a alguien. Yo dudo que, por ejemplo, que Cielo quiera trabajar ese tema, pero que en el fondo no le interese. Y ya lo decidió porque le interesa. Cuando yo hablo de un asunto que es interesante, es porque es un asunto que chévere saberlo. O sea, está bien saberlo. Esa es la única razón. En el primer caso podríamos decir que que es interesante saberlo, pero que también es un problema. Profe, el mío. Profe, yo diría que sí es un problema. O sea, yo digo que sí es un problema porque realmente a veces a las personas de este corregimiento que ha sido brutalmente atropellado pues por las personas que tienen intereses a futuro sobre el territorio de la Boquilla, a veces no tenemos pues como boquilleros donde expresar eso y quizás crear un medio de comunicación. Yo digo eso, o un canal o algo así donde uno pueda expresarse y transmitirlo quizás por las plataformas digitales más comunes donde todo el mundo tiene acceso. Me parece que esa es la solución de un problema. Claro, en efecto. Yo considero que eso también es un problema. Dime, ¿quién más me iba a decir? Yo, Chereli. Chereli, ajá. Nuestro tema, el de Luis Fernando y el mío, se llama discriminación dentro de la población LGTBI más en la costa caribe colombiana. ¿Cómo? Pero explícame un poquito más. Yo creo saber por dónde va, pero explícame un poquito más. Pues en este caso nos estamos dándole un enfoque que pienso yo que es el más común, que es la discriminación hacia los miembros de la comunidad, de la población. LGTBIQ, ajá. Más, ajá. Sino que dentro de ellos mismos también existe discriminación. Entonces queremos hacer una investigación que para generar una solución a ese problema, generar conciencia dentro de la misma comunidad sobre el bullying que ellos mismos... ¿Y tú crees que eso es un problema o simplemente un asunto interesante? Yo pienso que eso es un problema porque a veces lo llevan como a los peores términos entre ellos mismos. O sea, hay gente que se mata porque simplemente no está de acuerdo. Por ejemplo, hay gays que no les gusta para nada que los travestis no les gustan, no están de acuerdo, o los transexuales, que son quienes se cambian de sexo, que son hombres y quieren ser mujeres, o mujeres que se identifican como hombres. Entonces yo pensaría que es un problema que queremos solucionar. Ok, bien. Tengo una duda sobre ese tema. Creo que es un tema muy importante, muy interesante, pero me preocupa un poco porque no sentí los medios de comunicación por ahí en ninguna parte. La idea es hacer un documental o sea, que hable sobre las consecuencias, o sea, las consecuencias de esa discriminación entre ellos mismos y generar conciencia. O sea, la idea es que al final se genere una reflexión que los lleve a reconsiderar la misma discriminación porque al final no tienen ningún tipo de fundamento. Todos somos iguales. Ok. Profe. Dime. El de nosotros, que es sobre la desigualdad de género. ¿Y quiénes son nosotros? ¿Quién está hablando? En la costa. Juliet. Juliet, ok. ¿Qué tengo que abrir ahora? ¿Dónde está este Anworth? ¿Y eso sería un problema o sería una situación interesante? Un problema, claro. Desigualdad de género en la costa. Sorry. Perdón, hola, no. Desigualdad de género en la costa. No escucho por ahí absolutamente nada de desigualdad en los medios o cómo, ¿qué tienen que ver los medios aquí? Ah, profe, será un documental. Ok.
Juliet e Isa. Bueno. ¿Alguien más? ¿Más nadie? ¿Bye? ¿Todo el mundo, el resto? Profe, yo tengo uno de problema con solución, pero no lo tengo, o sea, no sé cómo todavía plantearlo. ¿Y qué es? Habla Lorenzo, está hablando Lorenzo. Sí, yo sé. Ok. Sobre el bullying. Sí, profe, bueno, yo soy con Camila, estábamos planteando sobre, o sea, el título que tenemos ahora es como bullying o acoso escolar, una problemática que acaba con la autoestima de los más vulnerables. Tenemos eso, pero, bueno, yo planteé más o menos una problemática, unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Ajá. Obviamente sabemos que este tema es un tema muy repercutido, que se trata mucho. La idea es como nosotros pensamos en tipo de encuestas, hemos pensado en varias cosas, pero hemos visto que no sé desde qué punto tocarlo, porque es un tema como un tema muy psicológico. No sabemos todavía cómo enfocarlo. ¿Dónde están los medios de comunicación en este tema? Bueno, profe, nosotros habíamos pensado, bueno, al principio pues dijimos que primero queríamos evaluar a través de encuestas y luego después de eso pensar en un tipo de documental, no sé, algo así parecido, que nos ayude como a concientizar o crear un tipo de reflexión. Vale. Bullying escolar. Es un tema más que todo porque, pues, creo que muchos aquí hemos tenido vivencias. ¿Hola? ¿Se está yendo un poco el internet, Camila? O sea, personas que... Sí. Ajá. O sea, lo quería enfocar más que todo en el tema del colegio por vivencias propias, orientarnos más todo en que hay niños que lo van como hay otros. Ajá. Se te va un poquito el internet, a veces me pierdo. ¿Hola? Creo que se le fue el internet. Bueno. Camila. Bueno, bien. Entonces, estos son los temas que más o menos tienen. Creo que no sé si hay otra persona más. Profe, yo soy con Ana Carolina, yo para que se vea. No sé quién está hablando. Robin. Bueno. Vamos a dejar un Robin para que se me ocurra. ¿Quién es ahora? ¿Quién? Dairo, cuéntame, Dairo. Profe, el problema que el documental que hice es sobre unas veredas de Lorica. Estas veredas tienen un problema, que allá no hay acueducto, entonces acueducto a la hora de salir de las veredas a Lorica queda muy difícil. El transporte no es casi, es pura moto. Entonces, a veces cuando llueve es muy difícil salir porque se forman unas trochas y si la gente se enferma, la gente se muere allá. Okay. Es muy difícil conseguir transporte. Y lo otro es los pelados, los niños, a la hora de ir al colegio, también les queda muy difícil por el problema de la lluvia, cuando es temporada de invierno. Me cuentan que ellos a veces tocan ir caminar largos trayectos y llegar a la escuela con zapatos, con los zapatos en barro, y a veces es difícil llegar. Ok. Entonces, esto es un problema, ¿no? Dairo, ¿tú estás con quién? ¿Con Víctor? ¿No solo? Sí. ¿Sí que estás con Víctor? Yo por ahora soy solo. Okay. Bueno. Profe, yo soy con Georgette o yo. No sé quién está hablando. Luisa. ¿Luisa? Ok. Bueno,
Por lo menos estos son los temas que me han mencionado. Hay trabajos que yo siento que aunque son interesantes o son temas interesantes, hay que intentar como delimitarlos, ¿no? Y eso no voy a decir cuáles, quiero que cada uno piense en el suyo, pero dentro de este conjunto de trabajos, dentro de los trabajos, sobre todo los trabajos ambos, no tanto trabajos de creación como trabajos quizá tradicionales, aunque entiendo que la mayoría son de creación, hay que tener mucho cuidado porque pueden ser, primero, temas amplios y segundo, temas difíciles de documentar. Eso, piénsenlo, reflexionenlo y mírenlo a ver cómo funciona. Yo, pues, les estoy escribiendo en el chat, no quiero, en el Padlet, a los que lo hayan puesto allá, les puedo escribir la observación y de hecho por ahí creo que hubo un par en el que dije, esto no me cuadra mucho, pero hay algunos que pueden ser difíciles de documentar, hablando en términos de documentales, pueden ser difíciles de documentar, porque quizá no tienen unos límites claros. Por ejemplo, el de las veredas de Lorica en Problemas del señor Dairo tiene unos límites muy claros. O sea, primero, no es cualquier cosa. Son las veredas de Lorica. Unas veredas, porque ni siquiera son todas, son unas veredas de Lorica que parece que tienen un abandono del Estado. ¿Qué tiene que hacer Dairo? Dairo tiene que ir hasta el pueblo, describir la situación, que es más o menos lo que él nos ha dicho oralmente, tomar tomas, hacer imágenes, hacer toda la grabación que corresponda, grabar gente hablando y ya. Entonces es un tema sencillo de trabajar porque creo que está bastante delimitado. Hay otros que tienen que mirar porque no necesariamente son fáciles de abordar porque quizá no es claro por dónde se les puede coger para hacer un documental interesante, ¿sí? Eso se los dejo para que lo piensen. A partir de la próxima semana, yo comenzaré a tener un espacio de media hora, como unos 5 grupos a la semana, para los que quieran y hablamos concretamente de si su idea es viable o no, ¿sí? Eso porque ahora estoy escuchando los diferentes temas y hay algunos que digo, parece chévere, me preocupa un poco, ¿no? Me preocupa un poco cómo... Súper, profe. Me preocupa un poco cómo este tema... Ojo, todos los temas son interesantes. Quiero aclarar eso. Todos los temas propuestos son interesantes. Todos. No hay uno solo que yo diga, de los que estoy viendo aquí, no hay uno solo que yo diga, este tema se me hace nada que ver. Me preocupa es cómo lo convertimos en documental. Es decir, algunos de los que son documentales me preocupa es cómo se convierte eso en documental, porque siento que algunos trabajos son chéveres en sí mismos, pero cuando los pasas a documental pierden parte de su gracia. ¿Sí? Eso es lo que me preocupa un poco, pero eso lo vemos después. Dicho esto, tenemos, en efecto, todos los que dijeron como problemas son problemas y en los otros son asuntos interesantes. Eso no pasa mucho en otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del documental que estábamos viendo del señor Carlos y del señor Guillermo, describir la carpintería de Rivera, sí, porque se está desapareciendo, es medio problema. Yo siento que es un poco más un asunto interesante, pero podríamos decir que es un problema. Pero en el caso de Marley Vázquez y Alfredo Mulford o Díaz Mulford, que presentaron su trabajo describiendo el barrio Torices, eso es simplemente un asunto chévere, un asunto interesante, bueno por conocer, ¿no? En este caso hubo muchos temas, problemas. ¿Qué se hace en estos casos? Cuando nosotros tenemos un problema, lo que hacemos es buscar un poco de información para describir el problema. Nosotros buscamos información sobre ese problema y lo comentamos. El problema que tenemos, profesor, dame un segundo, el problema que tenemos suele ser un problema que otras personas tienen, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Cielo, que ella me vaya a hacer un documental sobre la discriminación en personas pequeñas o enanos, eso no sería ella la primera, de eso seguramente eso lo hay. Lo que hay que hacer es, si ya Cielo sabe que tiene un problema, lo que tiene que hacer es buscar en Google para encontrar los posibles factores o las cosas que han determinado ese problema y contar un poco, comentarme un poco de dónde o en qué consiste ese problema. ¿Sí está claro? Eso es lo que generalmente cuando tenemos un problema.
Primero, a mí no me interesa el problema de ustedes. A mí me interesa el problema ese en otras partes. ¿Por qué? Muy simple, y no cometan el error que comete todo el mundo, y es comienzan solucionando el problema, ¿no? O sea, comienzan diciéndote el problema y solucionándolo. Vamos a poner un ejemplo. Tomemos el trabajo de Andrés y Victoria. Vamos a suponer que Andrés y Victoria, que quieren enseñar pues el uso de la locución, el manejo de la voz en una escuela, en un tema bastante delimitado, bastante interesante, y supongamos que ellos comienzan diciéndome en el planteamiento del problema que hay una escuela en la que los niños no saben utilizar la voz, no saben de locución, no saben de nada de eso, ellos tienen un mejor planteamiento de lo que yo lo estoy haciendo, y enseguida te van proponiendo ahí la solución. Y entonces lo que hay que hacer es esto y lo otro y lo otro y lo otro, y nosotros vamos a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, y lo vamos a solucionar así. Se equivocaron. ¿Por qué? Porque todavía no es el momento. Esto es como una buena comida, ¿no? Llegas al restaurante, primero la entrada, luego plato fuerte, luego postre. Esto no es como que te comes el postre de entrada. El postre son los resultados. Entonces no me puedes contar los resultados al principio. ¿Qué tendrían que hacer Andrés y Victoria? Hablar de los diferentes problemas sociales, culturales, que se pueden tener cuando no hay un buen manejo de pronto de la locución, de la voz, o más o menos lo que ellos están planteando. Andrés lo tiene mucho más claro que yo, pero eso sería lo que tendrán que hablar. No quiero que me hablen de su problema en sí. Me van a hablar de cosas similares al problema que ustedes están viendo. ¿Sí? Ahora van a decir, pero ¿cómo es eso una descripción del problema si yo quiero hablar del problema mío? Muy bien, es una buena pregunta. Pero al hablarme de los problemas de los demás, me ayudan a entender por qué el problema de ustedes es interesante. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí. Profe, yo quería comentarle algo respecto a mi tema, porque, bueno, aprovechando que nos dijo que el tema estaba, o sea, que no veía la comunicación dentro de nuestro tema, junto a mi compañero quisimos darle un enfoque un poquito más orientado a la comunicación. Entonces, no sé, quería comentarles, o sea, sería la discriminación ancestral dentro del colectivo LGBTIQ que no nos muestran los medios, porque, bueno, bien se sabe que hay una lucha la comunidad, por la población LGBTQ que quiere pues que sean tratados como iguales y no como bichos raros, que quiere tener los mismos derechos, la equidad en general. Pero entre ellos mismos existe una discriminación, como ya le comenté, que no se muestra en ninguna parte, pero que está ahí, que existe. Pero por el hecho de que no la muestran los medios, no la convierte automáticamente en un trabajo de una carrera como medios de comunicación. Entonces, esa idea está bien, o sea, eso me parece muy bien, tratar ese tema, es que ese tema es importante. Más allá de que no lo muestren los medios, el tema es importante porque es un tema real, muy real. Pero eso aún no lo convierte en comunicación. Lo convierte en comunicación si lo convierten en documental, pero aún no sé cómo abordarían ustedes ese tema desde un documental. Ahí es donde hay que tratar de echarle buen ojo. El tema es interesante, la verdadera pregunta es cómo lo convierten en documental, o cómo lo convierten en podcast, o cómo lo convierten en... A veces pensamos que queremos hacer documentales y quizá la mejor salida sea hacer podcast o algo por el estilo, ¿no? A mí se me ocurre, y no quiero que te lo tomes ya como una idea, pero a mí se me ocurre que si ustedes tienen invitados, crean un podcast y tienen invitados, y van teniendo invitados a través de una temporada que nos van comentando eso y que nos van de pronto explicando. Primero este tema que acabas de decir, ¿cómo nos damos cuenta? Esa es la idea. Un segundo, ¿cómo nos damos cuenta que hay una cosa que nos muestran en los medios y otra es lo que está pasando en la vida real? De pronto viene otra sesión en la que lo que hacen es traer un invitado que pues cuenta su experiencia como persona discriminada y así sucesivamente vas obteniendo diferentes temáticas. Obviamente me vas a decir, esa es la idea. Bueno, mentiras, no sé si será lo que me vas a decir, pero de pronto me puedes decir, claro, eso que lo queremos hacer como un documental, pero a veces los formatos no funcionan igual. Es solo como una sugerencia, ¿no? A veces hay formatos que no funcionan tan igual, que en el documental te esperas una cosa, mientras que en el podcast esperas otra. Entonces, ahí habría que mirar cómo se le da el enfoque. No les estoy sugiriendo un podcast. Lo que estoy diciendo es que hay temas que se prestan para unos aspectos y temas para otros. Si me vas a decir algo, me lo puedes decir. Sí, o sea, la idea era pues realizar el trabajo a través de investigaciones y entrevistas a personas que se han visto afectadas por esta discriminación. Entonces habíamos pensado en hacer una mini docuserie con, no tenemos definido todavía, pero sí unos
por ejemplo, unos 4 capítulos, hablando sobre, bueno, entrevistando a las personas y, bueno, contando sus experiencias, al igual que sería como en un podcast, que sería como una entrevista, bueno, cuéntanos tu experiencia, eso, pero con imágenes de apoyo, videos, imágenes de archivo, todo eso. Como un documental, pero sería como una docuserie. Ok, eso es una posibilidad. De todas maneras, piensa siempre en el público. Piensa siempre en el público que el público quiere ver, ¿no? O que quiere ver o que quiere escuchar. Sí, es lo que te puedo decir, que piensa que quiere ver o que quiere escuchar. A veces para algún público, o sea, insisto, hay temas que se pueden prestar más para un medio o para otro. Aunque hay que mirar cómo lo plantean. No estoy diciendo que el trabajo esté malo, quiero aclarar eso. Es solo comentando, ¿no? Bien, siguiendo por donde íbamos. Gracias, profe. Siguiendo por donde íbamos, básicamente lo que hay que hacer entonces en todos los casos es buscar información. A Cielo le tocaría buscar investigaciones o trabajos, trabajos y textos donde se explique un poco la problemática que a ellos les interesa. ¿Sí? Un poco lo que les interesa, de pronto explicar a qué viene la discriminación. Como ella va a hacer es un documental, de pronto explicar a qué viene la discriminación, explicarnos un poco el tipo de personas que son, explicarnos un poco cómo una persona pequeña o enana, o una cretina, porque hay que establecer unas diferencias, hay cretinos, enanos, y bueno, no sé si se les diga enanos, pero son diferentes. Entonces explicarnos un poco esas diferencias de pronto genéticas y explicarnos un poco de la discriminación que se da, pero no desde sus vivencias, sino desde otros trabajos. Esa misma premisa de buscar investigaciones y trabajos y textos donde se explique la problemática o donde se explique la situación, aplica para otros casos. Por ejemplo, en el caso de la desigualdad de género en la costa, que es el caso de Juliet, también aplica lo mismo, explicar un poco de la situación, un poco de qué se ha hecho, qué se ha dicho, cómo se presenta el tema, porque de alguna manera es un tema que sí se ha trabajado antes, entonces es un tema del que hay investigaciones. En el caso de Shereli, dame un segundo, en el caso de Shereli y Luis, la cosa es un poco interesante y me gusta un poco lo que dijo Shereli ahora, porque Shereli partió de una idea, ¿no? Shereli parte diciendo, todo el mundo habla de que los LGBTQ, prácticamente ya no está diciendo, todo el mundo dice que la comunidad del LGBTQ está siendo discriminada y entonces hay una lucha interna porque se acepten. Hasta ahí súper, ¿no? Entonces Shereli y Luis pueden describir lo que ha sido la lucha de las comunidades LGBTQ a lo largo de los años para poder entrar a la sociedad. Pero hecho eso, puede comenzar a abordar temáticas que ya tienen que ver internamente con la misma comunidad. Es decir, primero abordar el tema de cómo han sido discriminados por la sociedad y luego en este momento histórico en el que estamos, en el que ya hay una aceptación de parte de la sociedad, comenzar a plantear cómo pueden haber algunos fenómenos que indican que habría una discriminación interna dentro del grupo. ¿Sí está claro? Entonces, en este caso es más, no tanto buscar trabajos, siempre hay que leer, pero creo que es importante señalar los antecedentes de discriminación hacia la comunidad LGBTIQ. Eso sería lo importante, ¿no? Para iniciar. Y luego de que describamos toda esta situación, aterrizamos en la posible, en algunos de los aspectos que generan la discriminación actual. ¿Sí está claro? ¿Alguien me iba a decir algo? Yo, profe. Dime. Yo también. Por ejemplo, en mi caso que es creación, que es un estudio fotográfico, en los antecedentes yo tengo que buscar proyectos que sean del mismo tema que yo o pueden ser simplemente posiciones fotográficas y ya. No, deberían ser más o menos de la misma temática, pero en tu caso, lo ideal sería comenzar, no sé ni cómo se llama tu tema es más un asunto que resulta interesante, pero no sé ni cómo se llama tu tema, no sé si es de siluetas, ¿el tuyo es de siluetas? Sí. Siluetas de Ana. Yo creo que en tu caso, lo primero es comenzar a definir qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de fotografía de silueta?
describes eso y luego puedes hablar de qué trabajos del mismo estilo se han hecho. Y básicamente, no es mucho más, justamente por el hecho de que es un asunto interesante, no vas a encontrar problemas ni grandes cosas, sino es un poco como contextualizarnos, explicarnos un poco Es que ese yo pensé tema que a ti que, te interesa. yo pensé que eso podría ir en la introducción, como que la definición, la historia y todo eso. Por ahora no, por ahora olvidémonos un poco de la introducción. Yo había pedido la introducción, pero la introducción la pedí más que todo, no tanto hablar de eso, sino que en la introducción me digan qué van a hacer. En la introducción ahora lo que vamos a hacer es decir qué van a hacer. No nos vamos a preocupar tanto por esos otros temas de pronto un poco más profundos, los vamos a dejar para partes más útiles, ¿no? En la introducción de pronto vamos a dejarla un poco más para decir qué van a hacer. Yo voy a hacer, en este trabajo me propongo realizar una exposición de siluetas, para eso utilizaré las siguientes técnicas, un poco como describiendo, ¿sí? Es igual a lo que habíamos llamado antes, en tu caso que es creación, una descripción sintética del proyecto. Pero por ahora no pensemos en la introducción. Yo les pedí un poco de la introducción, pero como para tener una idea de qué iban a tratar. Después eso posiblemente va a cambiar. Dime, cielo. O sea que debemos consultar otras investigaciones que han hecho sobre nuestro tema para Sí. completar y colocarlas en los antecedentes o también parte de nuestra investigación. No entendí bien la pregunta, o quizás sí la entendí, pero tengo dudas. O sea, que si esa consulta que debemos hacer de otras investigaciones relacionadas con nuestro tema se van a utilizar solamente para los antecedentes, o sea, colocar, okay. O si esos datos que recojamos de otras investigaciones podemos utilizarlas en nuestra investigación también para reforzarla, y me imagino que al final pues colocar que Sí, también, claro. entonces cuál de las dos o en ambas se puede hacer. En ambas se puede hacer. Acuérdate que lo que pasa es que nos estamos yendo un poquito lejos con esa pregunta. Pero acuérdate que estoy diciéndoles que en el trabajo de creación, ¿tú qué haces? Haces todo el proyecto y el desarrollo es sobre cómo haces el trabajo. Ese es el desarrollo. Para mí el desarrollo de tu trabajo va a ser cómo vas a grabar, cómo vas a filmar tú. Vamos a ubicarnos mejor en estos 4 minutos. Vamos a ubicarnos mejor. En un trabajo de creación, lo que pasa es que no me gusta centrarme en un solo tipo de trabajo porque siento que ignoro los otros, pero en un trabajo de creación se hacen 2 trabajos. En creación se hacen 2 trabajos. Uno, se hace una investigación tradicional. Profe, una pregunta. Dame un segundo. Se hace un trabajo de investigación tradicional. Esa investigación tradicional se vuelca al producto. Esa investigación tradicional a mí no me importa. A nadie le importa. A nosotros nos interesa ver el video. Por ejemplo, si nosotros vemos el trabajo miren, aquí hay Gonzalo Zúñiga, un curador. Un curador. En ese documental habló Gustavo Zúñiga, un curador. Por acá está hablando este señor que no tengo ni idea cómo se llamará. Está hablando un señor ahí, ahora viene a hablar, vamos a ver si sale el nombre. No nos salió el nombre porque ya supuestamente había salido ahorita. Bien, esto que hicieron Carlos y Guillermo aquí, fue, bueno, se llama Esteban Contreras Ospino. En ninguna parte del texto que ellos entregaron dicen, entrevistamos a Carlos y nos dijo esto. No, eso no aparece. Esto es la investigación que la volcamos sobre el documental. El texto que ellos nos envían a nosotros es simplemente hablándonos de la técnica, del tipo de cámara, de las tomas que hicieron. Es más una parte descriptiva de cómo fue la producción. ¿Sí está claro? Entonces, en los trabajos de creación hay 2 investigaciones. Hay una investigación que ustedes hacen, que es lo que van a decir enfrente, por ejemplo, de lo que estaba hablando Shereli, de que van a hacer entrevistas y todo eso. Y hay una segunda investigación que es el producto. Es decir, describir
cómo hacen el documental. ¿Está claro hasta ahí? Hola. Sí, sí, profe. Bien. Sí, profe, claro. Esta primera parte ustedes no la entregan. En ese sentido, ustedes van a entregar la segunda. En esa segunda, por ejemplo, en el caso de Cielo, ella va a escribir su planteamiento y va a citar un trabajo de Fran, que Fran hizo sobre el tema. Ella lo cita, lo menciona. Luego ella sigue todo lo demás, objetivos, cuando llega a resultados, ella no va a mencionar más ese trabajo de Frank. Y ahora lo que va a hacer es contarme cómo filmó, cómo movió la cámara, qué técnicas utilizó, qué tipo de plano. Eso es lo que ella me va a contar en los resultados. Ahora, ese trabajito de Frank, ella no lo va a mencionar más en esta segunda parte, pero en la primera, que es el documental, ella puede citarlo. No hay ningún problema, porque esta es otra investigación. O sea que ese trabajo de Frank puede aparecer en el contenido del video. Supongamos que el trabajo de Frank dice que las personas con enanas o personas pequeñas, no sé cómo se les dirá realmente, Frank dice que eso es un problema que viene por nuestros propios complejos como seres sociales. Estamos acomplejados y por eso atacamos al otro. Entonces, en una parte de su videito puede salir la voz en off de Cielo diciendo sobre el tema, investigaciones como las de Frank, no me acuerdo, Frank Alberto, no me acuerdo el apellido, plantean que esto afecta, o sea, ella utilizó un pedacito de lo que utilizó en el planteamiento. Pero no importa, porque es que ella no lo va a utilizar más en la segunda investigación. La segunda investigación solo lo utilizó como un referente para hablar de la problemática. Y como acá en esta investigación también tiene que volver a mencionar la problemática, vuelve y utiliza Frank. Pero este texto de qué entrevista hicieron, qué preguntas, cómo hicieron las entrevistas, esto no lo entregan. Esta es la investigación que ustedes hacen como científicos. Cuando hacen un trabajo de creación, a nosotros nos interesa el producto, no tanto la investigación que hicieron para llegar a ese producto. Eso sí, si la investigación es mala, dame un segundo, si la investigación es mala, cuando uno vea el documental uno se va a dar cuenta, uy, esa investigación que hizo esa gente, si está mal hecha. Por ejemplo, HBO hizo hace poco una investigación sobre los niños acosados por Michael Jackson, y ese documental fue criticado, y fue criticado porque se dice que nada más miraron una fuente, o sea, que nada más escucharon a las víctimas, pero que nunca escucharon la versión de Michael Jackson, ni la de las personas alrededor. O sea, criticaron la investigación. Aunque nadie nunca jamás vio la investigación que ellos hicieron, ni el planteamiento del problema, ni el tipo de técnicas, ni los instrumentos, igual nos dimos cuenta si la investigación era buena o no. ¿Sí? Pero realmente a nosotros nos interesa es la segunda investigación. La primera aparece en el documental. La segunda es la que queremos leer. Ahora sí, te escucho, Ana. Entonces, siguiendo esa idea en el planteamiento del problema de un proyecto de creación, suponiendo que sea de interés, o sea, que nos cause interés, entonces se colocaría algún trabajo parecido o se explicaría, sí, claro, o se tomaría como referencia o simplemente explicar por qué nos interesa o por qué es interesante ese tema. No, por qué nos interesa o por qué es interesante, no. Eso no va en el planteamiento. En el planteamiento haces lo que estabas diciendo primero. Explicas un poco en qué consiste y presentas un conjunto de trabajos y has dicho por qué esos trabajos fueron importantes. Esos, no el tuyo, esos. ¿Qué tienen de bueno esos trabajos? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿No quedó claro? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, respecto a la pregunta que me hacía Cielo, pues la pregunta del millón es sí, de hecho puedes utilizarlo en ambas partes, porque son dos investigaciones diferentes. Aunque tú no lo notes y aunque parezca la misma, realmente son dos investigaciones diferentes. Y no te vas a dar cuenta. De hecho, quizá cuando estés haciendo la primera, no te das cuenta. Yo estoy seguro que Carlos y Guillermo no se dieron cuenta que cuando estaban filmando todo esto y grabando, estaban haciendo una investigación. Seguro no se dieron cuenta, pero la están haciendo. Bien. Entonces, para ir como redondeando e ir cerrando, el planteamiento del problema es donde exponemos por qué, cuál es la situación que nos lleva a realizar esta investigación. ¿Sí? Es donde exponemos eso. ¿Por qué esta investigación? No porque queremos hacerla, sino cuál es la situación que nos llevó a pensar en esta situación. ¿Sí está claro?
Y eso muchas veces lo adquirimos o lo aprendemos leyendo. Vamos a hacer una cosa. Yo he mencionado qué debería llevar la descripción del problema de algunos estudiantes. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí y los que quieran que les diga de pronto un poco de qué podría llevar la descripción del problema de los siguientes, que no les alcancé a decir nada, me pueden ir preguntando y les voy dando una idea. Igual, esta no es una tarea todavía. Vamos a hacer algo en el Padlet, pero algo chiquito. La descripción principal va a llegar después. Pero para los que quieran ir redactando algo para ir viendo cómo van, lo vamos a hacer en un Padlet para la próxima semana. Los Padlet cuentan como tarea. Quiero aclarar eso. Malos o buenos cuentan como tarea. Y eso lo voy a tener en cuenta dentro del corte. Los que están ya están, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bien, con eso terminamos el día de hoy. Ahora, si alguien quiere preguntarme de los grupos aquí que de pronto mencionaron sus temas y que no alcancé a decirles, porque bueno, también preguntan, pueden decirme, y los que no, buenas noches, bye. Bye. No sé si quedó claro lo que Profe, dije. Dime, Daimer. ¿No? Usted nos dice que nos va a orientar en cuanto a lo que hay que hacer con la descripción. Estaba explicándole a cada uno de qué podía tratar su descripción. Si los que no les he dicho nada, si quieren saberlo, pueden preguntarme. Y los que no quieren que les diga nada, pues no hay problema, bye. Profe, explíqueme a mí. Luisa. Ayúdeme con la mía. No sé quién es Luisa. Profe, usted dijo que... Profe, nosotros líderes en el desarrollo, líderes en el, estoy con Luisa. Líderes en el desarrollo de Costilla Cesar. Bueno, Luisa, yo creo que la tienes fácil. Cuéntanos un poco qué es Costilla Cesar. Cuéntanos cómo se ha desarrollado a través de los años. Es decir, Costilla Cesar en los últimos 50 años ha adquirido un gran desarrollo gracias a estas diferentes actividades que han ido pasando. Y cuéntanos quiénes han sido las personas que han permitido ese desarrollo. Eso último, cuéntalo de forma somera. ¿Por qué de forma somera? Porque para eso está el documental. Sí, para el documental vas a ampliar. Pero cuéntanos un poco de forma somera quiénes son esas personas. El señor Juan Piedrahíta, que fue alcalde y que permitió la pavimentación de diferentes barrios del pueblo, ¿no? También está el señor, no sé quién carajo Jiménez, que se encargó de la adecuación del colegio, y así sucesivamente. Ahora, ya en el documental tú profundizas en eso, pero por ahora lo que tendrías que contarnos en el planteamiento del problema es un poco de cómo ha mejorado el pueblo, ¿no? Es bastante fácil. ¿Dudas? No, profe, gracias. No puedes ampliar mucho el tema de cada señor porque de eso va a tratar el documental. Y obviamente va a llegar un momento en que vas a decir que vas a hacer entrevistas y todo lo demás para ampliar las temáticas, porque me imagino que tú no solamente quieres decir, el señor Piedrahíta es un líder. No. Sino que quieres escuchar un poco de él, porque de pronto hizo eso, porque esas actitudes de líder, de dónde la sacó. Me imagino que eso es algo más de lo que me interesa. Así que acá es una cosa muy somera. ¿Sí? Profe, y en caso tal de que la persona ya haya fallecido, pero haya sido uno de esos pilares, ¿podría entrevistar a su, no sé, si su esposa sigue viva? Eso es después, eso cuando estés en el documental, eso es en el documental cuando estés por allá en séptimo. Pero la respuesta es claro, perfectamente, no hay ningún problema. Ah, bueno, profe. Bueno. ¿Alguien más? Ana, dime. ¿Quién me iba a decir? ¿Alguien estaba hablando cuando...? Yo estaba diciendo desde hace rato. Ajá, pero ¿te fuiste? Dime. No, solo que yo le estaba diciendo que le iba a decir que nosotros ahí en el Padlet habíamos puesto como un tipo de descripción. Entonces no sé si usted lo leyó o contaba eso. No la he visto. Si la pusieron hoy, no la he visto. Y entonces lo que teníamos que hacer es solamente hacer como una descripción para el trabajo y ya. Pero me gustaría que usted nos ayudara con eso.
Mi proyecto es sobre, usted dijo Bueno, que las condiciones ambientales, pero nosotros solamente es por la salud, porque resulta que hay como un tipo de canales en los que esos son aguas horribles y casi siempre esas cosas traen dengue y todo ese tipo de situaciones que pueden afectar la salud de las personas. bueno, pero tú lo estás diciendo, tú tienes que comenzar el planteamiento de alguna manera hablando de cuáles son los canales que pasan por ese barrio y que pueden afectar la salud. Y luego tienes que mencionar investigaciones que demuestren que sí es cierto que ese tipo de situaciones ambientales afectan. Por ejemplo, en el barrio Las Flores, en la ciudad de Barranquilla, hay un arroyo que puede terminar afectando la salud de las personas. En efecto, los habitantes de la comunidad tienden a arrojar basuras y eso genera diferentes gérmenes y moscas que pueden afectar la situación, que pueden afectar a los niños, ¿no? Una investigación realizada por el señor Holman Wolfen demostró que la acumulación de basuras alrededor de sectores con muchos niños genera que les dé diarrea, y así más o menos hacen la descripción del problema. Es decir, presentan el problema de lo que está pasando en tu barrio, o perdón, en tu barrio no, en el sector que ustedes van a analizar, y luego tratan de encontrar trabajos que hablen de cómo eso puede representar un problema de salud. Es decir, ponemos el problema y luego le damos como algo que le dé firmeza. Exacto, Un argumento. algo que explique por qué eso, exacto, algo que explique por qué eso sería un problema. Listo, profe, gracias. Bien. Georgette creo que levantó la mano. Profe, yo soy con Luisa, pero hubo algo que no me quedó claro de lo que usted le acabó de decir. La Ajá. parte de las entrevistas, al momento de nosotras entregarle la parte escrita, el trabajo, no se incluyen. No, porque ustedes van a llegar nada más hasta la metodología. Eso es cuando ya, es que las entrevistas, de hecho, como pasa lo mismo que estaba explicando con Cielo. Una cosa es la investigación que hacen ustedes para poder hacer el documental, las entrevistas van en este sector, y la otra es la que hacen para entregar, tanto a mí como cuando ya terminen su carrera. Entonces las entrevistas no se van a incluir, las entrevistas van a aparecer en el documental, la señora en la sala de su casa, contándole a ustedes por qué su marido hizo lo que hizo. Pero eso no va a aparecer en ninguna parte del texto escrito. Eso lo vemos en el documental. Pero si aparece un guión y Listo, aparecería profesor, fragmentos de la entrevista. Si aparece un guión, pero acuérdate que si es un guión documental, es un guión tentativo, entonces no puede aparecer completamente la entrevista porque estarían presentando el proyecto. No pueden suponer todavía que va a responder la señora si todavía no le han hecho la entrevista. Claro, claro. Y luego cuando lo finalicen y ya se hagan las entrevistas, ahí sí podría uno pues cortar y poner esas partes puntuales. Pregunto. No, no estoy seguro, eso ya lo tendría que hablar con su tutor, pero no estoy seguro porque se supone que un guión es una guía. Entonces, el guión debería estar antes. Yo no sé si uno realmente puede hacerle modificaciones al guión cuando ya el producto está hecho. Yo creo, y por la discusión que escuché el día viernes entre productores, que el guión es tentativo. O sea, los fragmentos, quizá los puedes agregar como anexos, pero como tal no estarían en el guión porque son tentativos. ¿Qué sí se pueden agregar? La lista de preguntas que van a hacer. Eso sí podría estar. Pero lo que le van a responder se está difícil. Regáleme un segundo, le dije a Erika que a las y 30 ya estaba libre y no lo estoy. Los que quieran que le siga respondiendo me pueden esperar. Aló. Sí.
Bueno, volví. ¿Quién tiene manito levantado? ¿Quién iba a preguntarme algo? Juliet. Yo. Te escucho. Profe, bueno, ¿qué nos puede recomendar a nosotros? Tenemos más o menos una idea, pero ajá. Bueno, es lo mismo. En el caso de ustedes sería un poco lo mismo. Lo de ustedes era un poco lo que le decía a Shereli con la característica de que acá no hay que tener en cuenta la discriminación que subieron los LGBTI porque la de ellos es interna. Pero es lo mismo. Lo que tendrían que hacer ustedes sería buscar trabajos. Más que todo lo que tienen que hacer es buscar trabajos de cómo el género siempre ha sido discriminado. Cómo siempre ha habido discriminación por género. Me imagino que están hablando de mujeres y están hablando de transexuales y están hablando de mujeres y transexuales, que son los que Sí, generalmente profe, porque queremos dar a entender que del machismo surgen bastantes, o sea, el sujeto de vulnerabilidad directo son las mujeres. Ya a partir de ahí se crea la homofobia e incluso hasta los mismos hombres les llega a afectar. Pero bueno, tenemos una pregunta con respecto a eso. ¿Eso debe ser con textos académicos sí. o con videos? Las dos cosas. Se puede meter, ok. Lo ideal es que Isaac se me comienza mandó con textos videos. académicos. Isaac Se me comienza mandó con videos textos y yo pensé académicos. que solamente era con textos académicos formales, así Bueno, serios. un video, ojo con lo que acabas de decir. Acabas de mencionar que un video no es formal y serio. Y un video puede ser. O sea, ¿tú cómo le vas a decir a los documentales de Netflix que ellos no son serios? Oye. No, no me refiero a eso. Me refiero a que. No, me refiero a que a mí en mis trabajos, en mis artículos académicos me exigen trabajos. Me refiero a los trabajos escritos que no vienen de fuentes necesariamente académicas o formales. Por ejemplo, de blogs de internet o cosas así. O sea, No, eso me no te refería a sirve. los escritos. No, eso no sirve y tampoco sirve como video. Si es un videíto que Isaac hizo, de pronto Isaac tiene una amiga que se ha sentido discriminada y Isaac un día la grabó, eso no sirve. Tienen que ser documentales serios. Y son, o sea, y hay también unas feministas que, o sea, tienen valor para hablar. Sí, o sea, pero tienen que Sí, ser discursos documentales y eso, serios. profe. Pero tienen que ser documentales serios, o sea, reconocidos. Sí, Vamos a claro, suponer esto. Espérate, yo conozco espérate, déjenme que hable. ¿Para qué me preguntas si no me dejan hablar? Va a ser el favor. Cálmense, relájense. Simple. Puede ser una, porque es que Isaac está diciendo, hay feministas serias, y puede ser una persona seria, pero si el trabajo no está como reconocido por una universidad o si no pertenece a un canal serio, pues no podríamos tanto tenerlo en cuenta. ¿Sí me comprenden? Por ejemplo, de repente un conjunto de feministas de una universidad decide tener un blog o decide tener un canal de YouTube en el que hablan de cosas. Chévere, chévere la actividad, pero no sé qué tan útil sea para ustedes. Es mejor si de pronto apareciera en el canal de la universidad o si fuera pues un canal más serio. Por ejemplo, estas muchachas que publican en El Espectador, creo que es, que se llaman las Igualadas, pues ellas tienen detrás el respaldo de que pertenecen al Espectador, ellas pueden ser vistas como una fuente seria. Pero si lo hicieran de otro lado, en su canal de YouTube como youtuber, no sería igual, ¿sí? Hola. Esa sería la idea. Entonces, no estoy diciendo que sea, que la persona no sea, no es solo necesario que la persona sea seria, es que la fuente donde se hizo sea una fuente seria, porque al final el nombre de la persona por sí solo no vende, vende la fuente de donde sale, ¿sí? Juliet, hay una chica que se llama Gloria Susana Esquivel, que ella es podcaster y también ha escrito varios libros sobre el feminismo y precisamente de aquí de Colombia. Yo hace poco le hice una entrevista en el marco del Live Festival. Si quieres te la puedo pasar por si te sirve. Ah, bueno, dale, pásame los enlaces. Ya yo anoté el nombre para buscar todo lo relacionado. Igual me pasas lo que tengas por ahí. Gracias. Listo, listo. Bueno, una cosa con la chica. Si la chica tiene publicaciones, así como está diciendo Juliet, publicaciones en revistas y cosas chéveres. Si lo que tiene es un blog, de nuevo, puede ser muy sobria, pero no sirve, ¿sí? Bien, profe, o sea, con relación a lo que vamos a hacer como tal en el documental, porque tenemos muchos temas, o sea, tenemos pensado entrevistas tanto a mujeres, que serían como las principales, incluso a hombres cisgénero, heterosexuales, y ver cómo piensan, no necesariamente cuestionándolo, porque la idea no es debatir ni nada, pero sí
explorar las dinámicas sociales por las que se mueven en los pueblos. Ah, esa era otra pregunta. ¿Podemos escoger, por ejemplo, 3 pueblos o escogemos un lugar muy específico Yo como para preferiría un lugar, delimitarlo más? yo preferiría un lugar muy específico, un lugar donde Listo. ustedes sientan que hay mucho machismo. No sé cuál, hagan un sondeo para saber de Sí, pronto sí. qué lugar Tenemos pensado algo en La concretamente. Guajira, una cosa así. Por ejemplo, La Guajira y hablar con guayús quizá, y que luego te roben y te vendan, no sé, no, mentira. Pero sí algo Cambia como, por un par de chivos. pero sí, algo así como que fuera muy específico, porque si no van a abarcar mucho. Imagínate que te dedicas a 3 pueblos, entonces ¿cuántos hombres de cada pueblo vas a entrevistar para poder tener representatividad? Y es un documental, ¿no? Entonces mejor como un pueblo en un sector bastante concreto. Vale, listo, profe. Además de las entrevistas, ¿qué más? O sea, podemos poner imágenes. Bueno, eso ya es todo lo que ustedes quieran cuando vayan a hacer el documental. Pero se supone que tiene que haber una investigación que ustedes hagan, averiguando mucha información sobre el tema, información sobre el sector y las mismas entrevistas que hagan. En este caso, el problema es que si ustedes van a trabajar con un pueblo, ustedes tienen que hacer primero una investigación tradicional. Y esa investigación tradicional, volcarla sobre el documental. Es muy diferente de un trabajo como el de Frank, que realmente ellos saben cómo funciona el colectivo y lo que quieren es escuchar las voces, ver unas muestras. Es algo como ya muy hecho, ¿no? En este caso ustedes realmente no saben qué es lo que van a mostrar. Saben el tema, pero no saben cuáles son sus conclusiones. Hay que hacer la investigación. En el caso de Frank, por ejemplo, ya él sabe que él va a mostrar es cómo funciona el colectivo y ya ellos saben cómo funciona, solo quieren hacerles un video. Entonces, en el caso de ustedes lo tienen un poco más difícil. Hace parte de los trabajos que siento que hay que mirar a ver cómo se organizan, porque quizás no son tan fáciles. Aunque que me estés diciendo que se van a centrar en un pueblo, ya eso facilita mucho. Sí, profe, o sea, es que son como muchas cosas que engloba el tema ese del machismo. No sabría si hablar de las, ¿cómo se le dice? De los roles en los hogares. Lo que Pero pasa es que como es un además, documental y no tienen claro todavía de qué va a tratar, lo mejor es intentar en la investigación previa conseguir todo y luego armar como hacen muchos documentalistas. Lo único es que eso implica full trabajo para ambos. O sea, quiero que eso lo tengan claro, porque ustedes están dentro de los grupos que me preocupan porque quiero que lo tengan claro en el sentido de que eso puede tener muchas patas y mucha información que al final no sabemos qué vamos a volcar en el documental. ¿Se puede? Claro, es viable. Con disciplina, dedicación y a partir del quinto semestre puede. Pero no es tan fácil dedicarle un tema concreto, porque no es un tema concreto. Por sí, ejemplo, el de profe, José David. esa es la idea, de hecho. El de José David, ¿cómo la gente que vuelve ahí al pueblo ese que él dice, que no me acuerdo cómo se llama ahora, entrevistar a la gente, porque volvieron, cómo se sintieron, fácil. En el caso de ustedes es más difícil porque de hecho ni siquiera sabemos qué gente concreta van a entrevistar, porque es un tema muy general. Listo, profe. Vale. ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguien más? Profe, nosotros, esto bien. El tema que nosotros tenemos en un principio era conflicto, desplazamiento y no retorno al corregimiento de Las Palmas de San Jacinto. Ahorita, Ajá. después de la sugerencia que usted me hizo, le quité el no, porque creo que es un poco interesante mostrar el retorno de las personas y pues yo creo que eso era el enfoque que le estaba dando, aparte de que le había puesto el no. Nosotros estamos haciendo la investigación en la universidad, una tesis, un proyecto de grado que se llama Muestras pictóricas sobre el fenómeno del desplazamiento forzado, precisamente en el corregimiento. Tengo la posibilidad de conocer a la persona y quedó en mandarme su trabajo de grado y unas correcciones que la ha hecho luego de haberse graduado. Entonces, como tal, no existe un proyecto o un documental que hable sobre el retorno de las personas al municipio. Lo máximo que hemos encontrado han sido unas pequeñas noticias de Caracol o RCN que dicen como que, mira, la gente volvieron tal fecha, pero no un documental así que ahonde sobre esa problemática. En un principio yo pensaba, o bueno, entre Jason y yo pensábamos en que, bueno, para
mostrar por qué la gente está regresando a un lugar, era necesario mostrar el porqué del conflicto. Por eso nos quedamos con conflicto, desplazamiento y retorno a corregimiento de Las Palmas. Entonces Bueno, yo quería que... por partes. Primero, tú cuando me estás diciendo que estás investigando, me estás hablando de para hacer el planteamiento, justificación y todo eso. Bien, pero bájale 2. Y eso lo dije creo que en la primera o segunda clase. No tiene que ser necesariamente de tu tema en sí. En Colombia hay mucha gente que ha vuelto a esos lugares. Y si hay trabajo sobre cómo un grupo de personas en Medellín volvieron a su lugar, eso te sirve como antecedente, eso te sirve como muestra y te sirve para utilizarlo en tu planteamiento, en tu justificación, en diferentes lugares. Entonces, no tiene que ser solo de cómo la gente está volviendo a María la Baja, ¿qué es lo que es? Creo que es María la Baja, no sé. San Jacinto, San Jacinto. No necesariamente tiene que ser sobre San Jacinto, puede ser sobre cualquier vuelta a la tierra después del conflicto, ¿no? Eso por una parte. 2, entiendo lo que me planteas y, bueno, estoy como resumiendo todo lo que dijiste, como que hablaste un montón y yo estoy diciendo 2 cositas así bien cortitas. Entiendo lo que me planteas de que sin duda alguna no se puede hablar del desplazamiento y mucho menos de volver si no se habla del conflicto, pero para hablar del conflicto, mi querido amigo José David, perdón, pues tienes que hablar también un poco pues, de la situación política y económica de Colombia en los 80. Es más, tienes que hablar de la situación de la violencia y del gobierno de Miguel Ospina Pérez y del Bogotazo. Y de hecho, te toca hablar de los partidos conservador y liberal en los primeros 40 años del país y cómo se repartieron el poder y cómo en el fondo privilegiaron a la oligarquía, ¿no? Y pues, de hecho, pues te tocaría hablar también de cómo se formaron esos partidos. Y pues Simón Bolívar y Cristóbal Colón y los chichas. ¿A dónde voy? Como entenderás, como te estarás dando cuenta, esto es una ironía lo que estoy diciendo. Entiendo lo que estás diciendo y si es verdad, el conflicto es importante, pero tu documental no trata del conflicto. Si tú me dices a mí que el tema es conflicto o el conflicto, el desplazamiento y el retorno, tienes que dedicarle un buen sector al conflicto. Y eso, aparte de que está difícil, es mucho trabajo. El conflicto va a ser un antecedente y va a ser algo que se va a tocar en tu documental, pero no puedes ponerlo como título o como tema porque entonces tienes que darle la misma importancia. Y ahí está un poco complicado, a menos de que realmente quieran hacer un documental de 1 hora y media en el que le dediquen una descripción a todo el fenómeno. Que por cierto, sería un documental bastante abarcador. No sé si fui claro en lo que dije. Lo que quiero decir, o para resumir todo el planteamiento histórico que hice fue, todo tiene una razón de ser. O sea, es verdad, necesitamos saber, para poder hablar del retorno necesitamos saber del desplazamiento, y para saber del desplazamiento tenemos que saber del conflicto. Pero a la larga, siempre, y estamos hablando en términos de historia, porque es que esta cancha es de historia, siempre necesitas saber el factor previo que determinó lo que nos llevó hasta este punto. Y pues, imagínate, llegaste hasta los chichas. No sé si claro, eso es una historia bastante larga. De hecho, yo en la descripción del problema pasado, del semestre pasado, hacía un pequeño recuento desde el siglo XIX hasta la actualidad y bueno, del gobierno de Guillermo León Valencia. Y eso, está muy bien. Está muy bien, es que el recuento lo puedes hacer, me parece perfecto, pero no lo puedes poner en tu título porque le estás dando mucha importancia, o en tu temática porque le darías mucha importancia. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Entonces tienes que limitarlo a lo que vas a hacer, aunque en el documental toques esos aspectos. Vale, listo, ya quedó un poco más claro. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguien más de lo que está tiene dudas o ya se acabó? No sé si Joycer me dijo que no tenía micrófono o fue Jeffrey que me dijo que no tenía micrófono. Profe, ¿y no podemos organizar para esta semana